Hola, espero que estés teniendo un muy lindo día. Nosotros vamos a presentar sobre ácidos nucleicos. El grupo lo consta Astrid, Fiorella, Alanis, José, Mela y Stephanie. Y espero que te parezca interesante. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos, auténticas joyas de la biología molecular, representan un pilar fundamental en la maravillosa danza de la vida. Estas biomoléculas, portadoras de la información genética, son auténticos monumentos de la naturaleza en términos de complejidad y funcionalidad. En su esencia, los ácidos nucleicos son biopolímeros, estructuras macromoleculares de asombroso peso molecular, cuyo diseño maestro se basa en la unión armoniosa de subunidades conocidas como nucleótidos. Estos nucleótidos, a su vez, se componen de 3 elementos clave: una base nitrogenada, puede ser adenina, timina, citosina o guanina, un azúcar, desoxirribosa en el ADN, ribosa en el ARN y el crucial grupo fosfato. La auténtica magia de estos ácidos nucleicos radica en su capacidad para formar largas y complejas cadenas, tejidas con precisión molecular, que sirven como el medio de almacenamiento y transmisión de la información genética. A través de los puentes de hidrógeno y los enlaces covalentes fosfodiéster, estas cadenas se ensamblan meticulosamente para forjar las escaleras retorcidas de la doble hélice en el ADN, estructuras diversas en el ARN. Este proceso de enlazado entre los nucleótidos, llevado a cabo con una precisión que asombra a la ciencia, permite que los ácidos nucleicos desempeñen roles cruciales en la herencia genética, la síntesis de proteínas y una amplia variedad de procesos biológicos vitales. Además, su capacidad para replicarse de manera fiel y transmitir información de generación en generación es la base misma de la evolución. Los ácidos nucleicos, un componente esencial en la maquinaria molecular de la vida. Se dividen en 2 categorías fundamentales: el ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, conocido como ARN. Estas 2 moléculas, con sus distintas composiciones y funciones, juegan un papel crucial en la maravillosa sinfonía de la biología. Comencemos con el ADN, una obra maestra de la naturaleza, que lleva la pesada carga de la información genética de los organismos. Esta monumental molécula se construye a partir de una serie ininterrumpida de nucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos se compone de 3 componentes fundamentales. El ADN reside en el núcleo central de las células, como el venerable guardián de los secretos genéticos. Desde esta ubicación central, orquesta la síntesis de proteínas, a través de su intermediario de confianza, el ARN. El ARN, una molécula igualmente esencial, juega un papel crucial en la síntesis de proteínas y una variedad de procesos celulares. Al igual que el ADN, el ARN también se compone de nucleótidos, pero aquí entra en juego una diferencia crucial. Mientras el ADN utiliza timina como sus bases nitrogenadas, el ARN la reemplaza con el uracilo. Esa simple diferencia tiene un profundo impacto en la función de estas moléculas. Seguidamente tenemos los ejemplos de cada clasificación. Hablemos en detalle sobre los distintos tipos de ARN, esos intrincados protagonistas de la síntesis proteica y otros procesos vitales en la célula. En el vasto escenario molecular encontramos varios tipos de ARN, cada uno con un rol especializado y esencial para la maquinaria de la vida. En primer lugar, tenemos el ARN mensajero. Es como el mensajero genético que se encarga de llevar la información desde el ADN, ubicado en el núcleo celular, hasta los ribosomas, las fábricas de proteínas. Su función es transmitir el código genético necesario para construir proteínas específicas. Como un portador de información, su papel es crítico en la traducción de la información genética en proteínas funcionales. Por otro lado, el ARN ribosómico merece su propio reconocimiento. Este ARN, una parte fundamental de los ribosomas, es como el arquitecto maestro de la célula, que supervisa la construcción de proteínas. Los ribosomas son las fábricas de proteínas donde ocurre la síntesis proteica. El ARN ribosómico desempeña un papel central en esta procesión molecular.
Su estructura y función son la misma base de la fabricación precisa de proteínas en la célula. Finalmente, no podemos olvidarnos del ARN de transferencia, el transportista de aminoácidos. Este ARN tiene la importante tarea de recoger los aminoácidos correctos y llevarlos al ribosoma durante la síntesis de proteínas. Funciona como un mensajero especializado que asegura que los bloques de construcción correctos se ensamblen en la secuencia precisa, esencial para la formación de proteínas funcionales y saludables. En conjunto, estos tipos de ARN representan un equipo altamente especializado y altamente cooperativo que trabaja en armonía para traducir la información genética en proteínas, los cuales son los ladrillos y motores de la vida. Su interacción precisa y coreografiada es una maravilla de la biología y subraya la importancia de comprender esos procesos en nuestra búsqueda de los secretos de la vida y la capacidad de influir en ellos para mejorar la salud y la biotecnología. Los ácidos nucleicos, esos intrincados hilos moleculares de la vida, desempeñan un papel de importancia irreemplazable en todas las células y en un giro fascinante, incluso en los virus que a menudo se consideran entidades no vivas, estas moléculas funcionan como guardianes celulares, bibliotecas codificadas y maestros de la traducción genética, asegurando el flujo constante de información esencial para la existencia de los seres vivos. Una de las funciones principales en los ácidos nucleicos es su papel central en el almacenamiento y expresión de la información genética. El ADN actúa como la elegante enciclopedia genética de cada organismo, codificando minuciosamente las instrucciones necesarias para la creación y el funcionamiento de proteínas. Es como el libro de recetas maestro que guía a las células en la elaboración precisa de proteínas, las cuales son los trabajadores y las herramientas esenciales para llevar a cabo todos los procesos vitales en el organismo. Por otro lado, el ARN es una molécula igualmente versátil y vital en la célula. No se limita a ser un simple intermediario entre el ADN y las proteínas. Se presenta en una variedad de formas moleculares, cada una con una función específica. Entre estas funciones destaca su participación activa en la síntesis de proteínas, donde actúa como un mensajero diligente que transmite las instrucciones genéticas desde el ADN hasta los ribosomas, donde se ensamblan las proteínas, pero su papel no se detiene ahí. También está involucrado en otros procesos celulares esenciales como la regulación genética y la respuesta a señales ambientales. En resumen, la capacidad de los ácidos nucleicos para almacenar, transmitir y traducir información genética es un pilar central en la evolución de las especies y la diversidad biológica. Su estudio ha sido y continúa siendo una parte fundamental de la investigación científica en campos como la genética, la biología molecular y la medicina. Gracias a nuestro entendimiento de estos intrincados mecanismos moleculares, hemos logrado avances significativos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, así como en la manipulación genética para abordar desafíos de salud y biotecnología. Los ácidos nucleicos son las partituras de la vida y su interpretación sigue siendo una melodía encavada llena de promesas y descubrimientos futuros.